Hola Ana, qué alegría volver a verte aquí, en nuestro rincón de siempre. Hacía tiempo que no nos sentábamos a charlar sin prisas, simplemente dejando que la tarde pase. Te veo pensativa. ¿En qué viaja tu mente hoy? Hola Carlos, sí, es verdad. El café huele especialmente bien hoy, ¿verdad? Estaba pensando en algo que me pasó ayer. Intenté conocer a alguien nuevo, alguien que no habla mi idioma, y de repente me quedé en blanco, literalmente en blanco. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero mi corazón latía tan fuerte que se me olvidó quién era yo misma en ese idioma. Es curioso, ¿no? Presentarse parece lo más básico del mundo, pero a veces es lo más aterrador. Te entiendo perfectamente. Esa sensación de vacío es algo que todos hemos sentido. Presentarse no es solo decir un nombre o una profesión, es como abrir una puerta a tu casa interior y no saber si el invitado va a entender la decoración. Cuando hablamos en español o en cualquier lengua que estamos aprendiendo, sentimos que nuestra identidad está a prueba. Exacto. Es como si tuviéramos una máscara que no termina de encajar. Ayer, cuando quise decir soy Ana, sentí que esas 3 letras no resumían nada de lo que soy. Me sentí pequeña, como una niña aprendiendo a caminar. ¿Por qué nos da tanto miedo algo tan simple como decir quiénes somos? Creo que el miedo nace de la vulnerabilidad, Ana. En nuestro idioma materno tenemos escudos, metáforas, giros lingüísticos que nos protegen. Pero al decir hola, soy Carlos en un entorno nuevo, nos sentimos desnudos. Tenemos miedo a sonar aburridos, a cometer un error gramatical que nos haga parecer menos inteligentes, o peor aún, a que nuestra verdadera esencia se pierda en la traducción. Esa es la palabra clave, esencia. A veces me frustra que mi yo en español suene tan limitado. En mi mente soy compleja. Tengo sueños, miedos, un sentido del humor muy particular. Pero al presentarme, acabo diciendo, soy Ana, soy profesora y me gusta el café. Qué aburrido suena eso. Siento que estoy traicionando a la persona que realmente soy. No te castigues por eso. Lo que pasa es que nos han enseñado que presentarse es llenar un formulario, nombre, edad, trabajo. Pero la lengua española, nuestra cultura, es mucho más cálida que un formulario. El español es un idioma de contacto, de mirada, de alma. El error es pensar que para presentarse bien hay que decir mucho. A veces el miedo viene de querer impresionar en lugar de querer conectar. Es verdad, la presión de caer bien o de hablar perfecto nos bloquea. Recuerdo que la primera vez que tuve que hablar de mí en público, sentí que las palabras eran piedras pesadas en mi boca. Me preocupaba tanto la conjugación del verbo ser o estar que olvidé sonreír. Y al final, la conexión humana se trata de esa sonrisa, no de si pusiste el acento en la sílaba correcta. ¡Qué gran verdad has dicho! La gente no recordará si usaste el pretérito perfecto o el imperfecto. Recordarán cómo los hiciste sentir. El miedo a presentarse es, en el fondo, el miedo a no ser aceptado. Pero piénsalo de otra forma. Cuando te presentas en español, estás invitando a la otra persona a un viaje por tu cultura, por tu forma de ver el mundo. Es un acto de valentía, no una prueba de examen. Me gusta verlo como un acto de valentía. Pero Carlos, ¿cómo manejas tú esa inseguridad? Tú siempre pareces tan seguro cuando hablas con desconocidos. ¿Nunca sientes ese nudo en el estómago? Siempre lo siento, Ana, siempre. Pero he aprendido a abrazar ese nudo. Me digo a mí mismo, Carlos, hoy vas a hacer una versión de ti mismo un poco más sencilla, y está bien. No necesito contar mi biografía completa en los primeros 5 minutos. El problema es que a veces queremos volcar toda nuestra alma en un mucho gusto, y eso es imposible. Nos da miedo el silencio que sigue a la presentación, ese vacío donde no sabemos qué más decir. Sí, ese silencio es mortal. Después de decir de dónde soy y qué hago, me quedo mirando a la otra persona como esperando un milagro. Es ahí donde la inseguridad ataca con más fuerza. Empiezo a pensar que soy una persona poco interesante porque no sé cómo expandir mi historia en este nuevo idioma. Pero es que la historia no se expande con datos, sino con sentimientos.
A veces la dificultad no está en el idioma, sino que no sabemos quiénes somos ni siquiera en nuestra propia lengua. Aprender a presentarse en español es un ejercicio maravilloso de introspección. Te obliga a elegir qué es lo más importante de mí hoy: mi trabajo, mi pasión, mi origen. Eso es profundo. Quizás mi miedo no es al español, sino a mirarme al espejo y decidir qué parte de mí quiero mostrar. A veces nos escondemos detrás de títulos. Soy ingeniero, soy estudiante. Es seguro, pero es frío. En la cultura hispana, la calidez es fundamental. Decir quién eres implica compartir un pedacito de tu luz. Exactamente. Y para los que están escuchando este podcast, queremos decirles que es normal sentir ese temblor en la voz. Es el sonido de alguien que está cruzando un puente hacia el otro. No es un error, es progreso. El mayor obstáculo para hablar español no es la gramática, es el perfeccionismo. Queremos ser perfectos antes de ser nosotros mismos. Me hace sentir mucho mejor escucharte decir eso. Entonces, el primer paso para una buena presentación no es abrir un libro de gramática, sino respirar y aceptar que está bien ser principiante, que está bien tener una identidad en construcción. Así es, una identidad en construcción que se va moldeando con cada hola, con cada error y con cada risa compartida. Hoy vamos a desglosar este arte de presentarse, pero no desde las reglas rígidas, sino desde el corazón. Vamos a hablar de cómo decir quién soy, de una manera que se sienta real, que se sienta tuya. Me encanta la idea. Quiero aprender a no tener miedo de mi propia voz en español. Quiero que cuando diga mi nombre, la otra persona pueda sentir un poco de mi alegría, de mi curiosidad. Vamos a profundizar en esto porque creo que detrás de una simple presentación se esconde el secreto para disfrutar de verdad este idioma. Pues prepárate, Ana, porque este viaje apenas comienza. Vamos a quitarle peso a las palabras y a ponerle alma a la conversación. No se trata de hablar más, sino de hablar con más verdad. ¿Lista para descubrir cómo menos puede ser mucho más? Lista. Vamos a ello. ¿Sabes, Ana? Hay una trampa en la que todos caemos cuando estamos aprendiendo un idioma. Pensamos que para demostrar que sabemos hablar, tenemos que hablar sin parar. Es como si quisiéramos llenar cada segundo de silencio con palabras, por miedo a que el otro piense que no sabemos nada. Pero en realidad, el arte de presentarse en español sigue una regla de oro: hablar lo suficiente, pero nunca demasiado. Me has descrito perfectamente, Carlos. Cuando me pongo nerviosa, me convierto en una ametralladora de datos. Empiezo diciendo mi nombre y termino contando que mi tía abuela tenía un gato que se llamaba Bigotes. Al final veo la cara de la otra persona y me doy cuenta de que la he abrumado. He pasado de ser una persona interesante a ser alguien, bueno, un poco pesada, como decís vosotros. Pesada, exactamente. Es una palabra muy española. Ser pesado no es solo hablar mucho, es no dejar aire en la conversación. Imagina que una conversación es como un baile de tango. Si tú das todos los pasos sola y empujas a tu pareja contra la pared, no hay baile, hay un monólogo coreografiado. Presentarse es invitar al otro a bailar, no darle un recital de tu vida. Es una metáfora preciosa. Pero es difícil, Carlos, porque cuando no dominas el idioma, sientes que si te detienes, la magia se rompe. ¿Cómo se sabe dónde está el límite? ¿Cuándo es suficiente y cuándo es demasiado? Mira, Ana, la clave está en el concepto de la pincelada. En lugar de intentar pintar un mural entero de tu vida en los primeros 2 minutos, da pequeñas pinceladas de color. Si alguien te pregunta ¿a qué te dedicas?, no necesitas contarle tu currículum desde la universidad. Puedes decir, soy arquitecta, me apasiona crear espacios donde la gente se sienta en paz. Ya está, has dado un dato y una emoción. Has dejado una puerta abierta. Una puerta abierta. Me gusta eso, porque si digo solo soy arquitecta, la puerta está entreabierta, pero si añado lo de crear espacios en paz, estoy invitando a la otra persona a preguntarme, ¿y qué tipo de espacios son esos? Le estoy dando el turno de palabra. Exacto. Eso es lo que llamamos hilo invisible.
Una buena presentación es como lanzar un hilo de seda al otro. Si lanzas una cuerda pesada de 10 metros, lo golpeas. Si lanzas un hilo ligero, él puede atraparlo y tirar de él. En la cultura hispana valoramos mucho la fluidez, el ping-pong. Nos gusta sentir que la otra persona tiene curiosidad por nosotros, pero esa curiosidad solo nace si dejas algo sin decir. El misterio es el mejor aliado de un estudiante de idiomas. Qué curioso. Siempre pensé que el misterio era una falta de vocabulario. A veces me quedo callada porque no sé cómo decir algo complejo y me siento mal, pero lo que tú dices es que ese silencio, bien usado, puede ser elegancia. Totalmente. La elegancia de no ser el protagonista absoluto. Fíjate en esto. Cuando hablas demasiado sobre ti, sin darte cuenta, estás enviando un mensaje de inseguridad. Es como si estuvieras intentando convencer al otro de que vales la pena. Sin embargo, cuando dices lo justo, con calma y mirando a los ojos, transmites una seguridad inmensa. Transmites que estás cómoda en tu propia piel, incluso si tu gramática no es perfecta. Eso cambia totalmente mi perspectiva. A veces, por querer ser perfecta en español, acabo siendo agotadora. Recuerdo una vez que conocí a un chico de México. Me preguntó qué hacía en mi tiempo libre. Carlos, le hablé durante 10 minutos seguidos. Le conté que hacía yoga, pero que a veces me dolía la espalda, que me gustaba leer, pero que últimamente no tenía tiempo porque el trabajo era estresante, que también intentaba cocinar platos tailandeses. Pobre chico. Al final solo asintió y se fue a por otro trago. Pobre chico, sí. Probablemente se sintió como si estuviera leyendo una enciclopedia. Si le hubieras dicho, me encanta perderme en los libros y estoy intentando no quemar la cocina con mis experimentos tailandeses, habría sonado divertida, humana y sobre todo habrías dejado espacio para que él te preguntara, ¿ah, sí? ¿Y cuál es tu especialidad tailandesa? Ahí empieza la verdadera conexión. Es verdad, el exceso de información mata la curiosidad. Es como comerse todo el postre de un bocado. Al final te empachas y no quieres más. Entonces, la regla de no hablar demasiado no es solo por el idioma, es por psicología social. ¿Hay alguna estructura que me ayude a mantenerme en ese equilibrio? Yo suelo usar la regla de las 3 frases. Cuando te presentes o hables de ti, intenta no pasar de 3 frases seguidas antes de devolver la pelota. Una frase para el dato, otra para la emoción o el porqué, y la tercera para abrir la conversación. Por ejemplo, vivo en Madrid desde hace un año. Me encanta el caos de sus calles y la luz de sus atardeceres. ¿Tú conoces bien la ciudad? Es sencillo, es limpio y es muy español. Dato, emoción y apertura. Me lo voy a tatuar en la mente. Porque a veces me salto la emoción y parezco un robot, o me salto la apertura y me quedo ahí parada como una estatua. Y Carlos, ¿qué pasa con el miedo al silencio? Porque a veces digo mis 3 frases, la otra persona no responde inmediatamente y yo me asusto y empiezo a hablar otra vez para salvar el momento. El silencio es música, Ana. En español, el silencio después de una frase no es necesariamente incómodo. A veces es el tiempo que el otro necesita para procesar tu luz. No lo rompas por miedo. Aprende a disfrutar de ese pequeño segundo de conexión visual. Si has dicho algo con sentido y con corazón, el otro responderá. Y si no responde, quizás no sea la persona adecuada para conversar, pero no es tu culpa. Eso me quita mucha presión. Siempre he sentido que era mi responsabilidad mantener la conversación viva al 100%, pero es un 50 y un 50. Si yo hablo el 80% del tiempo, estoy robándole su parte. Estoy siendo un poco egoísta, aunque sea por nervios. Exacto. Hablar poco es un acto de respeto hacia el espacio del otro. Además, piensa en tu energía. Aprender un idioma cansa. Si intentas decir 1000 cosas, tu cerebro se agotará en 10 minutos. Si seleccionas tus palabras, si eliges las joyas de tu vocabulario, disfrutarás mucho más el proceso. No se trata de cuántas palabras sabes, sino de cómo brillan las pocas que usas. Me gusta mucho esa idea de las palabras joya. A veces intento usar palabras muy complicadas que he visto en el diccionario para parecer más culta, y me trabo y me frustro. Quizás es mejor usar palabras sencillas, pero cargadas de verdad. Sin duda,
La sencillez es la máxima sofisticación, como decía aquel sabio. En una presentación, la sencillez te hace sonar auténtica. No busques el adjetivo más rebuscado, busca el que más resuene contigo. Si dices, me siento feliz con una sonrisa verdadera, eso comunica mucho más que decir, me encuentro en un estado de júbilo indescriptible con cara de pánico. Júbilo indescriptible. Eso suena al libro del siglo XIX. Tienes razón. La naturalidad es lo que realmente atrae a la gente. Y la naturalidad requiere espacio, requiere calma. Hablar menos me permite respirar. Y si respiro, mi cerebro funciona mejor. Y tus músculos faciales se relajan. Cuando hablamos mucho y rápido, nos tensamos. La cara se vuelve rígida y la voz sube de tono. Si te obligas a hablar menos, tu ritmo baja. Tu voz se vuelve más profunda y cálida. Y eso, Ana, es lo que hace que el español suene tan bonito. No es solo el sonido de las letras, es la pausa, el ritmo, el alma que le pones a cada sílaba. Entonces, para resumir esta parte de nuestra charla, no se trata de ser un libro abierto, sino de ser una invitación abierta. No tengo que demostrar todo lo que sé en el primer minuto. Tengo que ser como un buen aperitivo, algo que te deja con ganas de probar el plato principal. ¡Qué buena comparación! Un buen aperitivo. Unas aceitunas, un poco de jamón, una charla ligera y luego, si hay química, ya vendrá la cena completa. Así que la próxima vez que te presentes, recuerda, respira, da tus 3 pinceladas y deja que el otro pinte el resto del cuadro contigo. Lo voy a intentar, Carlos. Menos es más. Menos datos, más conexión. Menos palabras, más intención. Me siento mucho más ligera solo de pensarlo. Es como si me hubieras quitado una mochila llena de diccionarios de la espalda. Me alegra oír eso, porque cuando te quitas el peso de las palabras innecesarias, lo que queda es tu esencia, y eso es lo que realmente queremos conocer los que hablamos contigo. Tu esencia, no tu gramática. Gracias, Carlos. Creo que ahora estoy lista para entender cómo estructurar esas pinceladas de forma natural sin que parezca que estoy siguiendo un guión de manual. Porque saber qué decir es importante, pero saber cómo ordenarlo para que suene humano, eso es otro arte. Pues de eso vamos a hablar ahora mismo, porque hay una estructura natural, casi instintiva, que hace que una presentación pase de ser un interrogatorio de policía a una caricia al alma. ¿Seguimos? Seguimos. Estoy todo oídos. Ana, después de entender que no debemos hablar por hablar, surge la gran pregunta: ¿cómo organizamos lo que sí queremos decir? Porque una presentación natural no es una lista de supermercado, no es nombre, check, edad, check, profesión, check. Una presentación natural en español es como un río que fluye, tiene un nacimiento, un recorrido y desemboca en el otro. Me encanta esa imagen del río, pero a veces mi río se estanca en una presa de nervios. Siempre empiezo igual. Hola, me llamo Ana, soy de Vietnam. Siento que mi estructura es demasiado rígida, demasiado de libro de texto A1. ¿Cómo puedo romper ese molde sin sonar extraña? La clave está en entender la estructura orgánica. Mira, piensa en esto como en 3 capas. La primera capa es el presente inmediato. No empieces hablando de ti, empieza hablando de nosotros aquí y ahora. ¿Qué café tan rico estamos tomando? O ¿qué luz más bonita hay hoy? Rompe el hielo mucho mejor que tu nombre. Es el contexto lo que nos une antes que los datos. Es verdad. Empezar con el entorno quita el foco de mí y lo pone en el momento. Es mucho menos agresivo. Si digo algo sobre el lugar, ya estamos compartiendo una realidad. Pero después de eso, tengo que decir quién soy, ¿no? No puedo hablar del café toda la tarde. Claro que no. Ahí entra la segunda capa, la esencia dinámica. En lugar de decir soy Ana, que es algo estático, intenta decir algo que estés haciendo o sintiendo. En español, el verbo ser es muy fuerte, define tu alma, pero a veces es más interesante usar el estar o verbos de acción. Estoy descubriendo Madrid, estoy aprendiendo a disfrutar del silencio. Eso cuenta mucho más de quién eres que tu pasaporte. Estoy descubriendo. Suena mucho más vivo. Si digo, soy estudiante de español, parezco alguien sentado en un pupitre. Si digo, estoy enamorándome de los sonidos del español, abro mi corazón. Es la misma información, pero con una vibración totalmente distinta.
Exactamente. Y la tercera capa, la que cierra el círculo, es el puente de interés. Es cuando conectas tu historia con la del otro. No dejes tu frase en el aire. Si dices que te gusta la fotografía, añade, porque me ayuda a ver la belleza en lo pequeño. ¿A ti qué te hace detenerte en la calle? ¿Ves? Has pasado de un dato personal a una invitación filosófica. Es como un baile de 3 pasos: el entorno, mi sentir y la invitación. Pero Carlos, a veces me da miedo que si no digo mi profesión o de dónde soy pronto, la gente piense que oculto algo. En muchas culturas, lo primero es el ¿qué haces? En el mundo hispano, el quién eres suele ir antes que el qué haces. No nos importa tanto tu título como tu chispa. Por eso la estructura natural suele ser más circular. Puedes mencionar tu trabajo, pero hazlo de forma que cuente una historia. En lugar de soy abogado, podrías decir paso mis días buscando justicia en los papeles, pero mi verdadera pasión es cocinar para mis amigos. ¿Ves la diferencia? Has dado el dato profesional, pero lo has humanizado. Me gusta ese equilibrio, humanizar el dato. A veces nos volvemos tan técnicos aprendiendo gramática que olvidamos ser humanos. Recuerdo que me enseñaron a decir tengo 30 años, pero en español usamos el verbo tener, como si los años fueran tesoros que guardamos, ¿verdad? ¡Qué observación más hermosa, Ana! Sí, tenemos años, no somos años. Son experiencias acumuladas. Por eso, cuando te presentes, no digas tu edad como un número frío. Si quieres decirla, puedes decir, tengo 30 años de aprendizajes y todavía me siento como una niña descubriendo el mundo. Esa es una estructura con alma. No estás siguiendo un guión, estás compartiendo tu riqueza. Entonces, si tuviera que armar mi estructura ideal, sería algo así. Primero, un comentario sobre el momento presente para conectar. Segundo, mi nombre unido a algo que me apasione o que esté viviendo ahora. Y tercero, una pregunta que nazca de lo que acabo de decir. ¿Suena natural? Suena perfecto. Suena a alguien con quien yo querría seguir hablando durante horas. Y fíjate en un detalle importante, la entonación. En español, la estructura no son solo las palabras, es la música. Una presentación natural tiene subidas y bajadas, no es plana. Cuando hablas de lo que te gusta, tu voz debe brillar, debe subir un poco. Cuando preguntas, debes bajar el tono y acercarte, creando intimidad. La música de las palabras. A veces estoy tan concentrada en no equivocarme con el género de las palabras que mi voz suena robótica, como un GPS. Gire a la derecha. Soy Ana. Camine recto. Tengo que soltarme más, dejar que la melodía del idioma guíe la estructura. Es normal al principio, pero piensa que la gramática es solo el esqueleto. La estructura natural es la carne, la piel, la mirada. No te preocupes si cambias el orden. A veces puedes empezar por el final. Oye, ¿te gusta el arte? Te lo pregunto porque me acabo de presentar y me he dado cuenta de que mi nombre, Ana, es tan corto como un trazo de pincel. Eso es una presentación de artista. Rompes todas las reglas, pero eres totalmente tú. Tan corto como un trazo de pincel. ¡Qué bonito! Me hace pensar que presentarse es también una oportunidad para ser creativa. No tengo que repetir lo mismo 100 veces a 100 personas distintas. Cada encuentro es único. Por lo tanto, cada presentación debería serlo también. Bingo. Esa es la clave de la maestría. Adaptar la estructura al interlocutor. Si hablas con un niño, tu estructura será juego. Si hablas con un anciano, será respeto y escucha. Si hablas con un amigo potencial, será apertura y vulnerabilidad. La estructura natural es flexible. Se amolda como el agua al recipiente. Pero para llegar a esa flexibilidad, necesito tener unos cimientos sólidos. Me ayuda mucho pensar en ese orden de contexto, esencia y puente. Me da seguridad. Es como tener un mapa, pero sintiéndome libre de salirme del camino si veo una flor bonita. Exacto. El mapa no es el viaje. El mapa es para no perderte. Pero el viaje es lo que ocurre mientras caminas. Y en español, caminar juntos es lo que más valoramos. Por eso, al final de tu presentación, el puente es lo más importante. Una presentación que no termina en una pregunta o en un gesto de apertura es una puerta cerrada.
Y nosotros somos gente de puertas abiertas, de plazas, de cafés compartidos. Me hace mucha ilusión intentar esto mañana. En lugar de decir mi discurso memorizado, voy a mirar a los ojos, voy a sentir el aire y voy a dejar que mi nombre salga cuando el momento sea el adecuado. Sin prisa, sin esa presión de tengo que presentarme ya. Eso es. La prisa es enemiga de la elegancia. Tómate tu tiempo. El silencio antes de decir tu nombre puede ser muy poderoso. Demuestra que lo que vas a decir es importante para ti. Me llamo Ana. Ese pequeño segundo de pausa le da un valor sagrado a tu identidad. Un valor sagrado. Nunca lo había visto así. Siempre lo vi como un trámite. Hola, soy Ana. Siguiente tema. Pero es verdad, mi nombre es lo primero que entrego de mí. Debe tener peso, debe tener aroma. Y debe tener cultura, porque la forma en que nos presentamos en España o en Latinoamérica tiene matices que van más allá de las palabras. No es lo mismo un hola en una oficina en Madrid que en una playa en el Caribe o en una cena en Buenos Aires. La estructura se mantiene, pero el color cambia. Eso me fascina. ¿Cómo cambia ese color cultural? Porque a veces siento que mi estructura es muy educada, quizás demasiado formal para el español, que me parece un idioma tan vibrante y cercano. Es una gran pregunta, Ana, y es precisamente lo que diferencia a alguien que habla español de alguien que siente en español. La cultura dicta el volumen, la distancia física y el nivel de confianza inicial. ¿Te parece si exploramos esas diferencias? Porque entender el código cultural es lo que hará que tu estructura natural no solo sea correcta, sino que sea bienvenida. Por favor, Carlos, cuéntame más. Quiero saber cómo no sonar como una turista de las palabras, sino como alguien que entiende el latido de la tierra donde se habla este idioma. Pues vamos a cruzar ese puente. Vamos a hablar de la cultura, de los abrazos, de los 2 besos y de por qué en español a veces un desconocido puede convertirse en un amigo en lo que dura una presentación. ¿Sabes, Ana? A veces pienso que aprender español es como aprender a bailar un ritmo que no conoces. No basta con mover los pies siguiendo las reglas, tienes que sentir el suelo, el calor de la otra persona y la vibración del aire. Cuando te presentas en español, no solo estás usando una gramática, estás entrando en un espacio cultural donde las reglas del espacio personal son, muy diferentes a las de Asia o el norte de Europa. Vaya que sí, lo sentí desde el primer día. Recuerdo que la primera vez que un amigo tuyo me presentó a alguien en Madrid, me dio 2 besos. Carlos, casi me caigo del susto. En mi cultura, el contacto físico es algo muy reservado. Se guarda para la familia o la pareja. Aquí parece que todo el mundo es familia desde el minuto 1. Es un choque cultural clásico, Ana. Los 2 besos en España son como un sello de bienvenida. No es algo romántico ni íntimo, es simplemente una forma de decir, a partir de ahora ya no somos desconocidos. Es como si rompiéramos el cristal que nos separa para que la comunicación sea directa. En cambio, si vas a México o Colombia, quizás solo sea un beso o un abrazo cálido o un apretón de manos que dura un poco más de lo normal. Eso me costó entenderlo. Al principio pensaba, ¿por qué me tocan tanto? Pero luego me di cuenta de que si yo me mantenía rígida o ponía mucha distancia, la gente pensaba que estaba enfadada o que no me caían bien. Mi educación y mi respeto se interpretaban como frialdad. Qué difícil es equilibrar eso. Es que en el mundo hispano, la calidez es una forma de respeto. Si te presentas con demasiada distancia, el otro siente que no quieres conectar. Para nosotros, presentarse es un acto de confianza. Y hablando de confianza, ¿qué me dices del famoso tú y el usted? Ese es otro laberinto cultural. Ay, Carlos, eso es un dolor de cabeza. En los libros me dicen que usted es para el respeto y tú para los amigos. Pero llego aquí y veo que la gente le dice tú a su jefe, al camarero que acaba de conocer y hasta al policía a veces. Me siento mal usando el tú con alguien mayor, siento que le estoy faltando al respeto. Te entiendo perfectamente. Es una cuestión de jerarquía emocional frente a jerarquía social. En España, el tuteo es un signo de igualdad y cercanía. Si alguien te dice, trátame de tú, te está abriendo la puerta de su casa emocional. Te está diciendo, no quiero que seas una extraña, quiero que seas una compañera.
En cambio, en algunos países de Latinoamérica, el usted se mantiene mucho más, incluso entre padres e hijos, o entre amigos, como una forma de cariño y respeto profundo. Es fascinante. Entonces, la presentación no es solo el nombre, es elegir el pronombre adecuado para definir la relación que quieres construir. Si uso usted cuando alguien espera tú, estoy construyendo un muro. Si uso tú donde se espera usted, puedo sonar atrevida. ¿Cómo se sabe cuál elegir sin morir en el intento? Mi consejo es siempre observar y, si tienes dudas, preguntar. Espero que no te moleste que te hable de tú. Esa frase es mágica, demuestra que conoces la cultura y que tienes la intención de ser cercana. Pero fíjate en otra diferencia, los temas de conversación al presentarse. En otros países, preguntar por la familia o el dinero es un tabú. En España o Latinoamérica, si no me preguntas, ¿cómo está tu familia?, casi parece que no te importo. Es verdad. La gente pregunta ¿de dónde eres? Y luego inmediatamente ¿y tus padres también viven allí? ¿Tienes hermanos? Al principio me parecía una invasión a mi privacidad, pero ahora entiendo que es su forma de ubicarme en el mundo. No soy una individua aislada, soy parte de una red. Presentarse en español es presentar a tu red, a tu origen. Exacto. Somos culturas de tribu, Gana. Nos interesa de qué tierra vienes, qué comida extrañas, quiénes son los tuyos. Por eso, cuando te presentes, no tengas miedo de mencionar a tu familia o tus raíces. Soy Ana, de Vietnam, una tierra de arrozales y gente que sonríe con los ojos. Eso conecta mucho más que decir tu código postal. La cultura hispana se alimenta de historias, no de datos estadísticos. Me encanta eso de historias, no datos. Otra cosa que he notado es la mirada. En algunas culturas, mirar fijamente a los ojos mientras te presentas es agresivo, pero aquí, si no me miras a los ojos mientras me das la mano, parece que ocultas algo o que no eres sincero. La mirada es el espejo del alma, especialmente en el Mediterráneo y en los Andes. Una presentación sin contacto visual es una presentación incompleta. Mirar a los ojos es decir, te veo, te reconozco y estoy aquí contigo. Es un compromiso de presencia, y esa presencia se nota también en el volumen de voz. ¿Te has dado cuenta de que hablamos un poco más alto que en otros sitios? Un poco no, mucho más alto. A veces en el café parece que todo el mundo se está peleando, pero no, solo se están presentando y contando qué tal les va el día con mucha pasión. He aprendido que el volumen no es falta de educación, es energía vital. Presentarse con una voz muy bajita en español a veces hace que tu nombre se pierda en el aire. Es que el español es un idioma de aire exterior. Se habla en las plazas, en los mercados, en las calles llenas de gente. Necesitas proyectar quién eres. Si hablas bajo, parece que te da miedo existir. Por eso, cuando te presentes, ponle fuerza a tu voz. No es gritar, es afirmar tu presencia en el mundo. Aquí estoy yo, me llamo Carlos y estoy encantado de conocerte. Afirmar mi presencia. Me gusta cómo suena. Pero dime, Carlos, ¿qué pasa con la puntualidad y el tiempo en las presentaciones? He notado que una presentación que en mi país duraría 30 segundos, aquí puede durar 20 minutos. La gente se queda enganchada hablando de cualquier cosa antes de terminar de conocerse. El tiempo en el mundo hispano es elástico, Ana, especialmente cuando se trata de relaciones humanas. No tenemos prisa por terminar una presentación porque el encuentro humano es lo más importante del día. Si te presentan a alguien y esa persona se queda hablando contigo media hora, no es que no tenga nada que hacer, es que te está dando el regalo más preciado, su tiempo. No mires el reloj, disfruta de la improvisación. Es una lección de vida más que de idioma. Aprender a presentarse en español me está enseñando a ser más paciente, a ser más física, a mirar más a los ojos y a no tener miedo de mi propia historia. Es como si el idioma me estuviera pidiendo que fuera una versión más abierta y ruidosa de mí misma. Y esa es la belleza de la diversidad cultural. No tienes que dejar de ser tú, pero puedes traducir tu alma al ritmo de esta tierra. Cuando entiendes que el beso, el tú, la mirada y el tiempo son solo herramientas de conexión, dejas de tener miedo a los malentendidos. Te das cuenta de que en el fondo todos queremos lo mismo,
ser vistos y aceptados. Me siento mucho más preparada ahora. Ya no veré esos 2 besos como una amenaza, sino como un puente. Y ya no tendré miedo de hablar de mi familia o de usar el tú si siento que la conexión es real. Al final, la gramática es el mapa, pero la cultura es el paisaje. ¿Y qué paisaje más hermoso tiene el español, Carlos? Es un paisaje lleno de colores, Ana, y tú ya estás empezando a pintarlo con tus propias pinceladas. Pero cuidado, porque en este viaje también hay baches. Hay errores comunes que todos cometemos, no solo de gramática, sino de actitud lingüística. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor metedura de pata al presentarte? Uf, Carlos, he cometido tantos, pero creo que el más común es el de la traducción literal. Mi mente intenta traducir frases hechas de mi idioma al español, y el resultado es extraño. Por ejemplo, al principio decía cosas como «tengo 25 años viejo», porque en otros idiomas se añade el old o el viejo al final. La gente me miraba como si fuera una reliquia antigua. ¡Qué bueno! 25 años viejo. Es un clásico. En español, los años simplemente se tienen. No nos definen como viejos o jóvenes. Son solo equipaje. Ese es un error lingüístico, pero hay uno que es casi una epidemia entre los estudiantes. El abuso del pronombre yo. ¿El yo? Pero si estoy hablando de mí, ¿cómo no voy a decir yo? Yo soy Ana. Yo vivo en... Yo quiero. Me parece lo más lógico. Ahí está la trampa. El español es un idioma pro-drop, lo que significa que el sujeto ya va escondido en el verbo. Si dices soy Ana, ya sabemos que hablas de ti. Si repites yo en cada frase, suenas, un poco egocéntrica o demasiado enfática. Es como si estuvieras golpeando la mesa con cada palabra. En una presentación natural, el yo se usa para contrastar o para dar mucho énfasis, pero no para cada oración. Vaya, no lo había pensado. Al decir yo todo el tiempo, estoy poniendo un foco gigante sobre mí misma, en lugar de dejar que la acción fluya. Es como si estuviera gritando mi identidad en lugar de susurrarla. Me apunto ese, menos yo y más verbo. ¿Qué otro error ves a menudo? El error de la entrevista policial. Muchos estudiantes, por miedo a no saber qué decir, empiezan a lanzar preguntas una tras otra. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Te gusta el fútbol? Parece que el otro está pasando por un interrogatorio en una comisaría, en lugar de disfrutar de un café. Culpable. Lo hago por puro nerviosismo. Siento que si no pregunto, el silencio me comerá. Pero tienes razón. Una presentación no es una lista de datos que hay que extraer del otro. Es un intercambio. Si pregunto algo, debería esperar la respuesta, comentarla y luego aportar algo mío antes de la siguiente pregunta. Exacto. La clave es el comentario puente. Si te dicen que son de Sevilla, no preguntes inmediatamente ¿y qué haces? Di algo como «Oh, Sevilla. He oído que tiene un color especial. Me encantaría visitarla algún día». Ahí le das vida a la conversación. Otro error muy común es el miedo al error gramatical. Ese es mi mayor enemigo. A veces me quedo bloqueada pensando si debo usar ser o estar. Soy cansada o estoy cansada. Me quedo ahí, en silencio, procesando la regla y para cuando decido la palabra, la otra persona ya se ha ido a otro tema. Ese perfeccionismo es una cárcel, Ana. En una presentación inicial, a nadie le importa si te equivocas con el género de una palabra o con un verbo irregular. Lo que importa es la intención. Si dices soy cansada, que significaría que eres una persona aburrida, pesada por naturaleza, en lugar de estoy cansada, que es un estado temporal, lo más probable es que nos riamos juntos y ya está. El error es una oportunidad de humildad y de conexión. Querer hablar perfecto es, en el fondo, una forma de orgullo. ¡Qué fuerte lo que acabas de decir, Carlos! El perfeccionismo es una forma de orgullo. Me ha llegado al alma. Es verdad, prefiero no decir nada antes que parecer imperfecta, pero al final lo que consigo es parecer distante o inexistente. Y eso nos lleva a otro error, la falta de chispa o de emoción. Muchos estudiantes aprenden presentaciones estándar. Hola, mucho gusto, soy de Vietnam, estudio español, punto. Es correcto, sí,
pero es gris, no tiene sabor. El error es no atreverse a poner un adjetivo emocional, una opinión o una pequeña broma. El español es un idioma con mucho sabor, Ana. Si te presentas de forma aséptica, como si estuvieras en un hospital, pierdes la oportunidad de mostrar tu luz. Es que me da miedo ser demasiado. En mi cultura, ser comedido es una virtud. Aquí, a veces siento que si no pongo pasión, no me escuchan, pero me cuesta encontrar las palabras para esa chispa. No necesitas palabras complejas, solo necesitas honestidad. En lugar de estudio español, puedes decir me peleo con los verbos en español cada mañana. Eso ya tiene chispa, es humano, es divertido y me dan ganas de decirte no te preocupes, yo también me peleo con ellos. Otro error es el mucho gusto repetitivo. ¿Se puede usar mal el mucho gusto? Pensaba que era la frase perfecta para todo. Es una frase bonita, pero a veces se usa de forma mecánica. Si me dices mucho gusto 3 veces en 5 minutos, pierde su valor. Hay muchas formas de decir lo mismo. Encantado, un placer, qué alegría conocerte, me hace ilusión hablar contigo. Variar un poco demuestra que estás presente, que no estás reproduciendo una grabación. Me apunto lo de variar los saludos. Y dime, ¿qué pasa con el lenguaje corporal? Porque a veces mis palabras dicen, estoy feliz de conocerte, pero mi cuerpo está rígido y mis manos están escondidas. Ese es el error invisible. El cuerpo nunca miente. En el mundo hispano, la presentación ocurre en todo el cuerpo. El error es no sonreír con los ojos o mantener los brazos cruzados. Cruzar los brazos es poner un escudo. Presentarse en español requiere una postura abierta, el pecho hacia adelante, las manos a la vista, una sonrisa relajada. Si tu gramática falla pero tu cuerpo está abierto, la comunicación tendrá éxito. Si tu gramática es perfecta pero tu cuerpo está cerrado, la comunicación fracasará. Es como si el idioma fuera solo el 20% de la presentación y el otro 80% fuera la energía que proyectamos. Exactamente. Y por último, un error que duele mucho. El autosabotaje. Empezar una presentación diciendo, perdón por mi mal español, soy principiante. No hagas eso nunca, Ana. ¿Por qué no? Es la verdad, y así la otra persona sabe que debe tener paciencia conmigo. Porque al decir eso estás pidiendo permiso para existir. Estás poniendo el foco en tu carencia, no en tu riqueza. Estás bajando tu propia energía antes de empezar. La otra persona ya se dará cuenta de tu nivel. No hace falta que te disculpes por aprender. Aprender es algo noble, no algo por lo que pedir perdón. En lugar de decir, mi español es malo, di, estoy disfrutando del proceso de aprender español. Cambias la disculpa por una afirmación positiva. Me has cambiado el chip, Carlos. Es verdad, siempre empiezo pidiendo perdón. A partir de ahora voy a entrar por la puerta grande, con mis errores, con mi yo bien conjugado, o no, pero con la cabeza alta. Esa es la actitud. No hay errores reales si hay conexión. Los únicos errores que importan son los que nos alejan de los demás. La frialdad, el perfeccionismo, el miedo y la falta de escucha. Todo lo demás, los acentos, los géneros, los verbos, son solo detalles del camino. Me siento mucho más ligera. Es curioso cómo al hablar de los errores, me siento con más permiso para equivocarme. Al final, todos somos humanos intentando entendernos en este caos de palabras. Y en ese intento es donde reside la belleza. Ahora que sabemos qué evitar, ¿qué te parece si hablamos de cómo hacerlo de forma realmente fluida? Vamos a ver unos modelos de presentación que no parecen lecciones, sino susurros del alma. ¿Te apetece? Claro que sí. Vamos a ponerle música a toda esta teoría. Ana, hemos llegado a un punto precioso. Ya sabemos qué evitar, ya entendemos la cultura y la estructura. Pero ahora quiero que hablemos de la magia de la suavidad. ¿Cómo entrar en una conversación sin que parezca que estás forzando la puerta? La naturalidad en español no se ensaya frente al espejo, se habita en el momento. La magia de la suavidad. Suena a algo que necesito desesperadamente. A veces siento que mis presentaciones son como un choque de trenes. Entro con demasiada fuerza porque tengo miedo de perder el turno de palabra. ¿Cómo puedo ser más sutil, Carlos? ¿Cómo puedo sonar como si las palabras me salieran del alma y no de un libro de texto?
La clave es el preámbulo. En español, rara vez soltamos nuestro nombre así sin más. Usamos pequeñas frases que preparan el terreno, como quien pide permiso para entrar en un jardín. Por ejemplo, en lugar de decir, hola, soy Ana, prueba con, oye, por cierto, creo que no nos hemos presentado todavía. Soy Ana. Ese por cierto o el creo que suaviza todo el impacto. Por cierto, es verdad, suena mucho más relajado. Es como si la presentación fuera una consecuencia natural de estar allí juntos, no una obligación. ¿Me das algunos modelos más? Me gustaría tener diferentes trajes para diferentes ocasiones. Claro, vamos a ver 3 modelos que yo llamo presentaciones con alma. El primero es el modelo del hilo común. Se usa cuando estás en un evento o una reunión. En lugar de hablar de ti, hablas de tu conexión con el lugar. Ejemplo, qué buena energía hay aquí. Me han hablado mucho de este grupo y tenía muchas ganas de conocerlos. Por cierto, me llamo Carlos y estoy un poco emocionado de estar aquí. ¿Qué diferencia? Al decir que tienes muchas ganas y que estás emocionado, ya estás mostrando vulnerabilidad. La gente conecta con la emoción, no con el nombre. Me gusta mucho. ¿Y el segundo modelo? El segundo es el modelo de la curiosidad humana. Este es ideal para encuentros uno a uno. Aquí, tu presentación nace de una observación sobre la otra persona. Ejemplo, te estaba escuchando hablar sobre la fotografía y me ha encantado cómo lo describes. Me llamo Ana, y a decir verdad, yo también intento capturar momentos, aunque todavía soy un aprendiz. Ese es perfecto para mí, porque quita el foco de mí y lo pone en nosotros. Yo también intento. Estás creando un puente de empatía antes de que la otra persona sepa siquiera de dónde eres. ¿Y el tercero? Este me interesa especialmente. Algo para el ámbito más profesional, pero sin ser aburrido. El tercero es el modelo de la pasión compartida. En lugar de decir tu cargo, dices tu propósito. Ejemplo, hola, soy Carlos. En el día a día trabajo con números, pero lo que realmente me mueve es ayudar a las personas a entenderse mejor a través del lenguaje. Es un placer conocerte. Lo que realmente me mueve. Carlos, eso es precioso. Cambia totalmente la vibración de la charla. Ya no eres un contable o un ingeniero. Eres un ser humano con pasiones. Me hace sentir que el español es un idioma diseñado para la amistad, incluso en el trabajo. Es que lo es, Ana. El español es un idioma que busca la cercanía. Por eso, otras frases que puedes usar para sonar más natural son las que expresan sinceridad, como para serte sincera, a decir verdad o si te soy honesta. Estas pequeñas muletillas le dan a tu discurso una textura humana, le quitan esa rigidez de estudiante perfecto. Si te soy honesta, Carlos, me da un poco de miedo usar estas frases porque siento que tal vez me equivoque en la entonación. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. Esa es la entonación. Has hecho una pequeña pausa después de lo honesta, has bajado un poco el tono y has mirado a los ojos. Eso es hablar español con el corazón. Otro truco para la naturalidad es el uso del me dicen. En lugar de mi nombre es Ana, puedes decir me llamo Ana, pero mis amigos me dicen Anita o simplemente Ana. Invitar al otro a usar tu apodo es invitarlo a tu círculo íntimo. Me encanta el me dicen. Da una sensación de confianza inmediata. Pero Carlos, ¿qué pasa cuando la situación es muy rápida? A veces no hay tiempo para preámbulos. En un ascensor o al saludar a alguien rápidamente en la calle, ¿cómo ser natural en 3 segundos? En esos casos, la naturalidad está en la sonrisa y en el saludo que precede al nombre. Un hola, ¿qué tal? Soy Carlos, con mucha energía, es mejor que cualquier frase elaborada. La clave es no dudar. La duda es lo que hace que parezca poco natural. Si vas a decir tu nombre, dilo como si fuera el regalo más bonito que tienes para dar. El regalo más bonito. Me gusta verlo así. A veces escondo mi nombre porque me da vergüenza mi acento, pero si lo veo como un regalo, lo entregaré con más alegría. ¿Hay alguna forma de cerrar la presentación con la misma suavidad? Porque a veces digo mi nombre y luego me quedo en silencio sepulcral. Claro, el cierre es fundamental. Puedes usar frases como, pero bueno, ya he hablado mucho de mí, cuéntame de ti,
O algo más sutil como, me encantaría saber qué te ha traído a ti por aquí hoy. También puedes usar el encantada de conocerte, de verdad. Ese de verdad al final le da una profundidad que el simple mucho gusto no tiene. De verdad. 2 palabras tan simples y tan potentes. Siento que con estas herramientas puedo empezar a construir presentaciones que no sean solo una transferencia de información, sino un encuentro real. Carlos, me gustaría intentar una ahora mismo, uniendo todo lo que hemos hablado. ¿Me dejas? Soy todo oídos. Imagina que estamos en una terraza, al atardecer, y acabamos de coincidir mirando el mismo paisaje. Qué paz se respira aquí, ¿verdad? A veces olvidamos detenernos un segundo a mirar el cielo. Por cierto, soy Ana. A decir verdad, todavía estoy encontrando mis palabras en español, pero me hace mucha ilusión poder compartir este momento. ¿Tú también vienes a menudo a este rincón? Bravo, Ana. Me has emocionado. Ha sido suave, ha sido honesto, ha tenido estructura y sobre todo ha tenido alma. No me ha importado tu acento, no me ha importado si había un error pequeño de gramática. He sentido que me hablabas a mí, no a un libro. ¿Me he sentido tan bien diciéndolo? No he sentido esa presión en el pecho. He sentido que el español fluía a través de mí como el agua. Es increíble cómo cambiar un par de frases y la intención puede cambiar toda la experiencia de hablar un idioma. Es que el idioma es solo el vehículo, el conductor eres tú. Y ahora que ya sabes cómo conducir con suavidad y elegancia, estás lista para el paso final, porque presentarse no es solo decirle al otro quién eres, es algo mucho más profundo, es un proceso de autodescubrimiento. ¿Autodescubrimiento? ¿Al decir mi nombre y de dónde soy? Cuéntame más, Carlos, porque siento que estamos llegando al corazón de todo este viaje. Así es, porque cuando aprendes a decir quién eres en una lengua nueva, estás en realidad creando una versión nueva de ti misma. Estás decidiendo qué partes de tu ser quieres traducir y cuáles quieres dejar nacer de nuevo. Vamos a reflexionar sobre eso, porque es lo más hermoso de aprender español. Estoy lista para esa reflexión. Me siento como si estuviera a punto de abrir una puerta hacia mi propio interior. Mira cómo ha cambiado la luz, Ana. El sol se está escondiendo y las sombras se alargan. Es mi momento favorito del día, porque todo parece transformarse. Y pensándolo bien, eso es exactamente lo que nos pasa cuando aprendemos a decir quiénes somos en español. No solo cambiamos de palabras, nos transformamos nosotros mismos. Es verdad, Carlos. Estaba pensando en eso mientras te escuchaba. A veces, cuando digo «soy Ana» en español, siento una vibración diferente en mi pecho que cuando lo digo en mi lengua materna. Es como si esa Ana que habla español tuviera un color distinto, una forma de caminar por el mundo un poco más abierta, quizás un poco más vulnerable, pero también más valiente. ¡Qué hermoso lo que dices! Hay una frase que me encanta. Aprender un nuevo idioma es tener una segunda alma, y presentarse es el acto de dar a luz a esa segunda alma. Piénsalo, en tu idioma natal, tu identidad está construida por años de historia, por lo que tu familia espera de ti, por las etiquetas que la sociedad te ha puesto. Pero en español, eres como un lienzo en blanco que tú misma estás empezando a pintar. Exacto, es una liberación. Cuando me presento en español, no arrastro conmigo todos mis errores del pasado o mis timideces de la infancia. La gente que me conoce en español solo conoce a la Ana de ahora, a la Ana que se atreve a aprender, a la Ana que se ríe de sus propios fallos. Es como si el idioma me diera permiso para reinventarme. ¿Tú crees que todos los que aprenden español sienten esa nueva versión de sí mismos? Estoy convencido de ello. El español tiene una energía muy específica. Es un idioma que te empuja hacia afuera, hacia el otro, hacia la emoción. Si eres una persona reservada, el español te invita a ser un poco más cálida. Si eres una persona muy racional, el español te obliga a buscar palabras para lo que sientes en el corazón. Al decir quién soy en este idioma, estás eligiendo qué partes de tu ser quieres que brillen más. Estás construyendo un yo que se atreve a conectar de forma más directa.
Es cierto, en español no puedo esconderme detrás de frases demasiado complicadas o formales todavía. Tengo que ser sencilla, y en esa sencillez he descubierto que soy mucho más emocional de lo que pensaba. Aprender a decir me apasiona, me hace ilusión o me siento feliz me ha obligado a mirar dentro de mí y preguntarme, ¿realmente me apasiona esto? ¿Realmente me hace feliz? El idioma se ha convertido en una herramienta de autodescubrimiento. Es que aprender a decir yo soy en otra lengua es como mudarse a una casa nueva. Al principio las habitaciones están vacías y te sientes extraña. No sabes dónde están los interruptores de la luz, caminas con cuidado. Pero poco a poco vas trayendo tus muebles, vas pintando las paredes con tus experiencias y un día te das cuenta de que esa casa también es tu hogar. Pero es una casa con ventanas diferentes, y desde esas ventanas ves el mundo de una forma que nunca habías visto antes. Me gusta mucho esa imagen de la casa con ventanas nuevas. Mi ventana en español da a un mundo donde la gente se abraza más, donde el tiempo se detiene para un café, donde la pasión no es algo que se oculta, y al mirar por esa ventana empiezo a tratarme a mí misma de forma diferente. Soy más paciente conmigo misma, soy más curiosa. He dejado de ser la que sabe para ser la que aprende, y hay mucha belleza en ser la que aprende, Carlos. Muchísima. El problema es que mucha gente ve el aprendizaje de un idioma como una montaña que hay que escalar para llegar a la cima de la perfección. Pero la verdadera meta no es la perfección, es la expansión. No se trata de hablar español como un nativo, se trata de hablar español como una versión más amplia de ti misma. Se trata de descubrir que tienes la capacidad de amar, de reír y de soñar en sonidos diferentes. Cada vez que te presentas con honestidad, estás expandiendo los límites de tu mundo. Como decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, al aprender español, mi mundo ya no termina donde terminan mis fronteras geográficas o culturales. Mi mundo se ha vuelto infinito. Y lo más curioso es que, al hablar de mí en español, también entiendo mejor a los demás. Al esforzarme por encontrar las palabras para decir quién soy, valoro mucho más cuando el otro abre su corazón y me dice quién es él. Es un ejercicio de humildad compartido. Totalmente. Presentarse en una lengua nueva es un acto de generosidad. Le estás diciendo al otro, mira, estoy haciendo el esfuerzo de cruzar este puente para que nos encontremos. No es fácil para mí, pero tú eres lo suficientemente importante como para que yo lo intente. Eso crea un vínculo inmediato. Ya no es una transacción de información, es un encuentro de dos seres humanos que se reconocen en su vulnerabilidad. Me hace pensar que tal vez el miedo que sentía al principio no era miedo al idioma, sino miedo a ver esa nueva versión de mí. A veces nos da miedo descubrir que somos capaces de ser diferentes, de ser más libres. El español me está dando una libertad que no esperaba, la libertad de ser Ana, la que habla con el corazón, sin tantas armaduras. Y esa es la versión que el mundo necesita conocer, Ana. No la versión que conjuga todos los verbos perfectamente, pero no transmite nada, sino la versión que tartamudea un poco, pero que brilla cuando habla de sus sueños. Por eso, a todos los que nos escuchan queremos decirles, no tengan miedo de su yo en español. Abrácenlo. Es un regalo que se están haciendo ustedes mismos. Están construyendo una identidad que puede viajar, que puede entender el dolor y la alegría de otras personas, que puede ver la vida con ojos nuevos. Aprender a decir quién soy en otro idioma es aprender a mirarme desde un ángulo nuevo. Me voy a quedar con esa frase en el corazón. No es solo gramática, es alma. No es solo vocabulario, es destino. Gracias, Carlos, por ayudarme a ver que mi nombre, cuando lo digo en español, no es solo un sonido, es un compromiso con mi propia evolución. Gracias a ti, Ana, por tener la valentía de habitar este idioma, porque cada vez que dices tu nombre, el español se hace un poquito más rico con tu presencia. No estás solo aprendiendo una lengua, estás permitiendo que esa lengua te enseñe quién puedes llegar a ser. Y esa, amiga mía, es la aventura más grande de todas. Siento que hoy no solo he aprendido a presentarme mejor,
siento que hoy me conozco un poco más, y eso es lo más valioso que un idioma me ha dado nunca. Y esto es solo el principio, Ana, porque ahora que sabemos quiénes somos en esta lengua, estamos listos para caminar por ella. Pero antes de seguir adelante, vamos a recoger todo lo que hemos sembrado hoy, para que no se nos olvide cuando salgamos de este café. Sí, vamos a resumir este viaje para que los que nos acompañan puedan llevarse estas semillas a sus propias casas. Bueno, Ana, el sol se ha ido por completo, pero siento que nosotros hemos encendido una luz muy especial hoy. Hemos recorrido un camino largo, desde el miedo inicial hasta esa reflexión tan profunda sobre nuestra identidad. ¿Cómo te sientes después de esta charla? Me siento llena, Carlos, como si hubiera pasado de ver el español en blanco y negro a verlo en Technicolor. Me doy cuenta de que presentarme no es un examen, sino una oportunidad para conectar. Pero para que no se me olvide nada y para que nuestros oyentes también lo tengan claro, ¿podemos hacer un pequeño mapa de lo que hemos aprendido hoy? Claro que sí. Vamos a resumir nuestras joyas de hoy. Primero, recuerda que el miedo es normal porque te sientes vulnerable, pero esa vulnerabilidad es la que permite la conexión real. No busques la perfección, busca la verdad. Segundo, la regla de oro. Hablar lo suficiente, no demasiado. Recuerda la técnica de las 3 frases: un dato, una emoción y una apertura. Deja que la conversación respire. Tercero, la estructura natural. Empieza por el contexto, sigue con tu esencia dinámica y termina con un puente hacia el otro. Cuarto, la cultura. No te asustes por los 2 besos o el tuteo. El español es un idioma de contacto, de mirada directa y de tiempo compartido. Quinto, evita los errores comunes. No abuses del yo, no hagas un interrogatorio policial, no te disculpes por tu nivel y, sobre todo, no pierdas la chispa por culpa de la gramática. Y sexto, lo más importante, cuando hablas español, estás construyendo una versión nueva y más libre de ti misma. Úsala para explorar quién más puede ser. ¡Qué buen resumen! Me ayuda mucho verlo así. Pero Carlos, tú que eres un estratega en esto, ¿qué consejos prácticos nos darías para que mañana mismo podamos empezar a practicar esto sin morir de nervios? Tengo algunos trucos de magia para el día a día. Tip 1. El espejo es tu amigo, pero no tu juez. Practica tu presentación frente al espejo, pero no mires si mueves bien la boca. Mira si tus ojos sonríen. Si tu mirada es cálida, el resto fluirá. Tip 2. Grábate en el móvil, no para buscar errores, sino para escuchar tu ritmo. Intenta que tu nombre suene con orgullo, con calma. Escúchate y di: esa persona suena interesante. Tip 3. Aprende frases comodín. Ten preparadas 2 o 3 muletillas como a decir verdad, la verdad es que, o me hace mucha ilusión. Te darán tiempo para pensar mientras suenas muy natural. Tip 4. Enfócate en el otro. Si te pones nerviosa, deja de pensar en ti y pon toda tu atención en la otra persona. La curiosidad es el mejor antídoto contra el miedo. Tip 5. Celebra cada hola. Cada vez que te presentes, aunque sea solo un saludo rápido, date una palmadita en la espalda. Estás siendo valiente. Me encantan esos consejos, sobre todo el de que la curiosidad mata al miedo. ¿Es tan cierto? Si me intereso por ti, se me olvida que estoy sufriendo por un verbo irregular. Y ahora, antes de terminar, me gustaría lanzarles algunas preguntas a los que nos están escuchando al otro lado de la pantalla o de los auriculares. Me parece una idea fantástica. Queremos que este podcast no sea un monólogo, sino una gran plaza pública. Exacto. A ver, contadnos en los comentarios, ¿cuál es vuestro mayor miedo a la hora de presentaros en español? ¿Habéis tenido alguna experiencia divertida o algún choque cultural como el de mis 2 besos? Y la pregunta más profunda, ¿qué versión de vosotros mismos estáis descubriendo a través de este idioma? ¿Sois más atrevidos, más románticos, más abiertos? Nos encantará leerlos. Cada comentario vuestro es una lección para nosotros también. Y si os ha gustado este viaje por el alma del español, no olvidéis suscribirse al canal y darle a la campanita. Queremos seguir caminando con vosotros, compartiendo no solo gramática, sino vida. Sí, por favor.
Vuestro apoyo significa mucho para nosotros. Es lo que nos permite seguir creando este contenido con tanto cariño. Compartid este episodio con ese amigo que también está peleándose con los verbos, para que sepa que no está solo. Bueno, Ana, el café se ha acabado, pero la amistad y el idioma siguen vivos. Ha sido un placer presentarte mi mundo hoy, una vez más. El placer ha sido mío, Carlos. Gracias por recordarme que mi nombre en español tiene música. Nos vemos en el próximo episodio, ¿verdad? Sin duda alguna. Hasta la próxima, familia. Hasta pronto. Un abrazo enorme a todos.